Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este servicio de esta tarde. Si se pueden poner de pie, vamos a iniciar haciendo una oración, pidiendo a Dios que tome control de todo. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias Señor, por este que nos has dado. Gracias por esta tarde en que podemos estar aquí reunidos, Señor. Gracias por este momento. Gracias porque tú nos has cuidado en este día, Señor. Nos has protegido y fortalecido, Señor. Bendícenos en este momento que vamos a tener, Señor, alabando tu santo nombre, Señor. Y que durante el tiempo de la meditación, Señor, que tú seas el que hable por medio de tus siervos, Señor. Que nosotros escuchemos atentamente, Señor. Guarda a nuestros hermanos que vengan en camino, Señor, que tú seas el que les traiga con bien. Y guárdanos en el momento que salgamos de aquí, Señor, y que nos llevándonos con bien a nuestros hogares. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar este himno para la honra y gloria de Dios. Vamos a dar tiempo a la meditación esta tarde. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que a pesar de que tenemos que trabajar entre semana, tenemos buen ánimo para llegar a un lugar como este, y espero que sea por las razones correctas también. Estaba viendo un video esta semana de un pastor que se reúne en una congregación, creo que es Centroamérica, y le preguntaron que cuánto tiempo estaba de distancia el edificio. O sea, 3 horas de camino en el bosque, en la selva y entre ríos, lodo, y le preguntaron que si la gente iba hasta allá. Sí, dice, la gente va hasta allá. Y dice, es que la gente tiene
sed de la palabra. Y es la única razón por la que alguien dejaría trabajo y todo y se esforzaría para llegar a un lugar como este y congregarse, es por causa de la palabra. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, amén. ¿Se acuerdan en el Salmo 32? El Señor le reclamó a David una razón solamente de su gran pecado. Y a través del profeta Natán y le dijo, ¿por qué has tenido en poco la palabra de Dios? Sí, tener en poco la palabra de Dios es un gran pecado. Así es que vamos a continuar con el Salmo 32, la segunda parte, y concluimos. Así es que vamos a ir a nuestra Biblia, al Salmo número 32. Salmo número 32. Y la semana pasada lo titulamos, la primera parte, la dicha del perdón. Ahora el título va a ser de esta semana, ¿cómo recuperar la comunión con Dios? Ese va a ser nuestro título. ¿Cómo recuperar la comunión con Dios? Salmo 32. Y vamos a leer nuevamente desde el verso 1 hasta el verso 11. Y este día nos vamos a centrar en el verso 4 en adelante. La semana pasada nos centramos en el verso 1 y 2. ¿Lo tenemos? Ahora, antes de leerlo, solamente para entenderle mucho mejor, en este salmo David está reconociendo y exaltando la misericordia de Dios, porque Dios es perdonador. Aquellos hombres que vienen a Él en arrepentimiento, pero Dios siempre tiene perdón para un corazón arrepentido, y ese fue el caso de David. A eso se debe este Salmo número 32. Y David nos está diciendo que un hombre es bienaventurado cuando está dentro de la voluntad de Dios, aun cuando ha pecado, porque Dios le ha perdonado y tal hombre ha vuelto a los caminos de Dios, entonces el hombre es bienaventurado. Vamos a leer entonces en el Salmo, verso 1 hasta el verso 11, y vamos a centrarnos especialmente en mirar que ¿cómo puedo recuperar la comunión con Dios si yo he pecado? Considerando que todos los que estamos aquí presentes estamos expuestos a pecar, así es que nos hace mucha falta saber qué puedo hacer cuando por mi pecado yo pierda mi relación con Dios, mi comunión. ¿Qué puedo hacer? Entonces es muy útil para nosotros el Salmo 32. Vamos a leerlo, dice así, verso 1 en adelante. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice David en el verso 3 de sí mismo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto hizo David cuando en su pecado tardó aproximadamente un año, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verso 5 nos dice qué fue lo que hizo David para recuperar su comunión con Dios. ¿Lo tiene? Verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Pero esto fue después de un año, Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y David nos empieza a contar los resultados de haber sido perdonado, ¿no? Verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, ahora Dios está hablando acerca de lo que iba a hacer con David, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti.
Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y por eso termina el verso 11 así: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a leer una vez más el verso 11. Este verso 11 habla de quienes pueden cantar, ¿ok? Son los justos, los rectos. ¿Quiénes son los justos y rectos? Nosotros, ¿ah? ¿Pero por qué somos justos y rectos? Y porque Dios nos ha perdonado por el sacrificio de Cristo. Sin eso, usted y yo no somos justos ni rectos, ¿ok? Así es que es por Cristo que nos ha perdonado que podemos leer este verso 11. Una vez más, dice otra vez el verso 11, dice, verso 11, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Solo los rectos y los justos pueden cantar con júbilo, ¿cierto? O sea que si alguien no cantó, es porque no tiene gozo, ¿ok? Algún pecado oculto. Cuando lo confieses al Señor y seas perdonado y te des cuenta del valor del perdón, entonces vamos a cantar con júbilo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es una directa, hermano? Sí. Es para pensarlo, ¿ok? Vamos a meditarlo. Vamos a hacer una oración y que el Señor nos ayude, ¿no? Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias este día porque, Señor, nuevamente muestras tu misericordia con cada uno de nosotros. Gracias por el regalo de la salvación que para nosotros fue gratis, Señor, pero costó un gran precio por Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque aparte de la salvación, Señor, eres tú el que nos preserva cada día. Gracias porque a pesar de que nosotros nos desenfrenamos todavía y somos renuentes y nos endurecemos, tú siempre estás ahí cuidando de nosotros y hacernos volver a tus caminos. Gracias por tu bendita palabra, la cual nos es predicada para que nuestra alma pueda ser atraída nuevamente a tus caminos, Señor. Bendice a los hermanos que no están presentes también desde este lugar, Señor, y que en su momento cada uno de nosotros podamos seguir adelante por Jesucristo. Amén. Salmo número 32. Entonces el tema es cómo recuperar la comunión con Dios. En este salmo ya vimos que David nos contó su experiencia. Ya sabemos que cuando esto le sucedió a David ya era un hombre salvo. Así es que este mensaje es para los que ya son salvos. De hecho, cuando David hizo este pecado, David ya era rey sobre Israel, ¿ok? Ya Dios le había dado todo lo que le había prometido para con él. Y sabemos que David, inclusive, Dios le llamó un hombre conforme a mi corazón. A pesar de todo eso, David pecó, ¿ok? Pero él nos cuenta también cuál fue su circunstancia, su situación por ese pecado que tardó mucho tiempo en realidad. Y yo me pregunto, ¿por qué David tardó tanto tiempo? Pero también David nos cuenta cómo le hizo para ser restaurado. Yo necesito saber cómo le hizo David, porque sin duda alguna, a ver, lo vuelvo a decir, sin duda alguna, yo voy a pecar todavía. No debiera yo hacerlo, ¿ok? Yo debo de cuidarme de no hacerlo. Pero estoy en esta carne y sin duda alguna voy a verme tentado y por mis concupiscencias seguramente voy a caer en algo. ¿Y sabe qué? Lo más seguro es que usted también. Así es que necesito saber cuál es el dolor que causa el pecado. Pero necesito saber qué puedo hacer para ser restaurado, y necesito saber cuáles son las consecuencias de no ser restaurado rápidamente y cuáles son el resultado de que Dios me restaure cuando yo caiga. Yo necesito saber eso. ¿Sí entendemos? ¿Sí entiende que usted puede pecar todavía? Entonces, esto es para todos. No hay ninguna persona en este lugar que diga, yo creo que eso no es para mí, eso es para los pecadores. Bueno, usted y yo somos pecadores todavía. Desgraciadamente así es, ¿ok?
No hay forma de evitar eso. En Cristo Jesús podemos nosotros evitar caer en el pecado. Sí, necesitamos madurez, necesitamos consagrarnos más. Sí, por supuesto que en Cristo sí se puede. Pero a falta de madurez, a falta de consagrarnos, a falta de tener la Biblia en nuestro corazón, a falta de depender más de Cristo, nosotros somos tentados. No es que no se pueda, es que nosotros tenemos esta lucha, ¿ok? Pues por nuestra debilidad. No quiero decir porque sea imposible, no, es que por nuestra debilidad no podemos avanzar. Así es que vamos a empezar con esto. Como el tema es cómo recuperar la comunión con Dios, es el caso de David y lo que me puede pasar a mí. Tengo una pregunta número uno. ¿Pueden los creyentes perder su comunión con Dios a causa de un pecado? Pues sí. ¿Puede el creyente más consagrado aún pecar? Sí, David pecó, ¿ok? Sí, así es que los creyentes pueden pecar todavía. Y a causa de un pecado, los creyentes pueden perder su comunión. No puede perder su salvación, ¿sí entendemos? No perdemos la salvación. Y a veces pensamos que, entonces pequemos. No. Pero sí sufrimos las consecuencias, perdemos la comunión con Dios. Y cuando un creyente pierde la comunión con Dios, más te sumerges o más me sumerjo en mis pecados. Es algo terrible, ¿ok? Ese es en primer lugar. Ahora, segunda cosa, ¿qué impide que el creyente recupere su comunión con Dios? ¿Qué es lo que impide que un creyente pueda recuperar su comunión con Dios cuando se perdió a causa de un pecado cometido? ¿Por qué un creyente puede tardar tanto tiempo en recuperar esa comunión? Esa es la siguiente pregunta. Ahora, ¿es cierto o no es cierto que a veces pasa mucho tiempo en que un creyente regresa al Señor? David tardó aproximadamente 1 año. ¿Cuánto has tardado tú cuando has cometido un pecado antes de venir al Señor para que te restaure? ¿1 semana? 2 semanas, 1 mes, 1 año, 2 años. Pregúntate, o más nos preguntamos, ¿por qué un creyente tarda tanto tiempo? ¿Por qué razón? Y es que el tiempo que yo tarde es el tiempo que voy a estar sufriendo. David nos dice que él sufrió las consecuencias mientras sucedió esto. Leamos el verso 3, ¿lo tiene? Y este es el tema central, ¿ok? De la meditación de este día. Este es el tema central. Lo que David dice en el verso 3, ¿lo tiene? Vamos a leerlo en voz fuerte, ¿lo tiene? Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice David, mientras callé. Ahora ese mientras callé, según los teólogos, los que han investigado, consideran que más o menos David tardó 1 año desde su pecado con Betsabé a causa de tener en menos la palabra de Dios hasta que fue confrontado por el profeta Natán. 1 año de estar sufriendo. Y la pregunta viene, ¿por qué David cayó tanto tiempo? Ahora lo aplico a mí. ¿Por qué yo tiendo a tardar tanto tiempo cuando cometo un pecado? Ahora, hay varias razones, pero aquí va la principal. ¿Por qué cuando cometo un pecado no vengo rápidamente al Señor para que, en arrepentimiento y para que me restaure? ¿Saben cuál sería la respuesta más rápida y correcta? Porque no queremos. A ver, ¿sí o no? Porque no queremos, así de sencillo, ¿no? O sea, nadie puede usar, es que no quiero. Ahora, después, ¿y por qué no quiero? Ahí hacemos un desglose. ¿Por qué no quiero? Bueno, hay varias razones por qué no quiero. ¿Por qué David no vino al Señor desde el principio? Porque no quiso. ¿Y por qué no quiso? ¿Saben por qué no quiso? Porque él no quería dejar su pecado. Él estaba interesado y renuente a tener a una mujer que no era suya, y esta mujer era Betsabé. De hecho, no se detuvo hasta lograrlo, ¿cierto?
Y solamente para comprobarlo, usted puede leer segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el verso 27. No pierde el Salmo 32, pero usted puede ir rápido, así puede ser tan rápido como Edwin. Busca segundo libro de Samuel, en el verso capítulo 11, que es donde está la historia de David y Betsabé. Y podemos leer el verso ¿lo tiene? Verso 27, el último, ¿no? Y para concluir, ¿no? Antes de que David fuera confrontado por el profeta Natán, hasta allá llegó David. Esa fue hasta que no consiguió lo que quería, no quiso dejar su pecado. Dice el verso 27. Y pasado el luto, y ese luto fue de todo lo que ocasionó, ¿qué hombre? David, ¿no? Dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, ¿no? Y fue ella, su mujer, y le dio a luz un hijo. Ahora, David tomó a Betsabé. Betsabé ya no tenía marido, ¿cierto? Ahora, esto ya, pues se podía mirar, según la Biblia, que era lícito, ¿no? Pues ya ella no tenía ningún lazo que la ligara a nadie. Entonces, ¿por qué no la podía tomar? ¿Sabe por qué? Porque todo vino por un pecado. O sea, ya no se vale, ¿no? Que para tenerla, tuvo que tener en menos la palabra de Dios, tuvo que matar al esposo, y ahora sí para que sea lícito, ¿no? Ya me quedo con ella. ¿Esto es posible? Alguien que no tiene entendimiento podría decir, no, pues sí. Pero dice Dios, no es así. Veamos lo que dice. Y fue ella su mujer, o sea, su esposa ya, ¿no? Recuerden que esto se dijo después de todo, ¿ok? Aquí no habla de cuando la tomó, no, aquí habla cuando ya se concluyó todo, ¿no? Dice, y le dio a luz un hijo. Ahora, ¿cómo miró Dios todo esto? Dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así es que, ¿por qué un hombre tarda tanto tiempo en su pecado para venir a Dios para ser restaurado? Bueno, porque el hombre no quiere en primer lugar, ¿ok? Como el caso de David. Si no, acuérdese cuando usted ha caído en pecado. ¿Cuál es el motivo que no vino el Señor rápidamente? Bueno, lo más seguro es que por el mismo motivo que yo. ¿Y por qué digo que yo? Porque usted y yo somos iguales en ese sentido, ¿ok? Tenemos una naturaleza. A veces alguien dice, hermano, es que usted no me conoce. No, sí le conozco, ¿ok? Tiene la misma carne que tengo yo. Usted no conoce a mi hijo o a mi esposo. No, también les conozco. ¿Por qué? De seguro son igualitos que yo. ¿Sí o no? ¿Y cómo lo sé? Nada más lea Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante. Y ahí Pablo nos cuenta cómo es usted y cómo soy yo. ¿Cierto o no? Entonces no hay forma de que... Es que usted no conoce. Sí, soy humano también. De seguro es igual que yo, ¿ok? De pecador. Entonces, esa es una primera razón. En muchos otros casos, el hombre no recupera esa comunión con Dios porque no quiere abandonar su pecado, ¿no? En este caso David, porque él no quiso abandonar su pecado. Realmente David no quiso abandonar esa relación con Betsabé, ya lo dije. También otra razón es por no tener un corazón limpio de engaño. Eso es lo que dice David en el Salmo 32:2 respecto de él mismo. Lea conmigo el Salmo 32:2. Por no tener un corazón limpio de engaño. Una de las otras razones por las cuales un creyente que ha pecado no viene al Señor para que le restaure, pidiendo un arrepentimiento, es porque nuestro corazón no está limpio de engaño. Es decir, que vivimos engañándonos a nosotros mismos mientras intentamos engañar a Dios, mientras intentamos engañar a todos los que están a nuestro alrededor, ¿ok? Ese es un corazón sucio, contaminado por el engaño, y el engaño te engaña más, ¿no? David dice que él así fue. Dice en el verso 3 dice, no, el verso 2, perdón, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. O sea, feliz el hombre a quien ya fue perdonado, ¿ok?
Pero dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurados los hombres que no tienen engaño en su corazón, o dicho de otra manera, que no se engañan a sí mismos. ¿Ok? ¿Saben cuánto tiempo se engañó David? Pues un año más o menos, ¿no? De hecho, si leemos el verso 3, se podría leer así: mientras me engañé un año, envejecieron mis huesos. Se podría leer así, ¿cierto? Sí, porque el pecado de David fue a causa de no tener un espíritu libre de engaño. Él había engaño en su corazón, ¿ok? El creyente pecador puede engañarse a sí mismo pensando que no pasará nada, que puede estar bien, que puede salirse con la suya, que puede engañar a Dios, que puede engañar a los que están a su alrededor. Y el engaño puede debilitar o puede dilatar más bien la necesidad de arrepentimiento. ¿Okay? Si el engaño puede hacer más lejos, más tardado, la necesidad de arrepentimiento, ¿no? Mientras piensas que tú la puedes librar, te estás engañando y más tardas en venir a Dios a que te ayude. Cuidado con un corazón contaminado de engaño. Otra razón por la que un creyente tarda en venir a Dios, como el caso de David, es porque la falta de comunión con Dios, que por sí ya existe, hace que nos deleitemos más en nuestro pecado. Es una razón, pero también la falta de comunión con Dios hace que no tengamos entendimiento. ¿Sí sabía usted eso? Lo voy a explicar a ver si me entiende. Cuando hemos cometido un pecado y no venimos a Dios en arrepentimiento y seguimos en ese pecado, comenzamos a tener menos comunión con Dios. Y cuando tenemos menos comunión con Dios, tenemos menos entendimiento. O sea, menos entendimiento de las cosas espirituales. O sea, podemos tener buen entendimiento del trabajo, de la escuela, eso es otra cosa, no hablo de eso. No, perdemos el entendimiento y la percepción de que hay un Dios soberano, de que hay un Dios justo, de que hay un Dios amoroso que quiere ayudarme. Y cuando Dios empieza a tratar conmigo, en vez de entender que es Dios ayudándome, yo empiezo a pelear contra Dios. Miren, cuando yo he cometido un pecado, fíjense cómo es afectado mi entendimiento espiritual. Dios me ve que estoy en pecado, Dios me mira que estoy sufriendo, Dios sabe que uno de sus hijos está en un problema terrible y Dios me quiere ayudar. Y actúa de varias maneras. Posiblemente un día envía a uno de sus siervos, tal vez lo envía a usted a que me hable, a que me exhorte. Pero como yo ya tengo problemas con el entendimiento, en vez de mirar que usted me quiere ayudar, que es el instrumento de Dios, yo lo miro como un enemigo y la agarro contra usted. No tengo entendimiento. Y luego si voy a un edificio como este, escucho una predicación y es Dios hablándome por su palabra, como yo ya no tengo un buen entendimiento, la agarro contra el pastor y digo, no, el pastor se está metiendo en cosas que no le importan, no, alguien le dijo algo acerca de mí y está siendo muy directo. Es mi entendimiento y empiezo a hablar contra el pastor. Se pierde el entendimiento. Por eso dice ahí el Salmo 32, en el verso 9, vaya conmigo. Y ahí en el verso 9, David se comparó a sí mismo mientras un año no tuvo entendimiento, y lo usa también para decirnos a nosotros, ¿no? Dios dijo que miró hacia David, ¿no? Y David lo registra porque nos dice que cuando alguien sigue en su pecado, se queda sin entendimiento, y nos comparamos ahí con las bestias, ¿no? Que son los animales que, se espera que en ellos sí no tengan entendimiento porque son bestias, ¿no? Pero nosotros no deberíamos actuar así. Por eso dice en el verso 9, ¿lo tiene? Dice, no seáis como el caballo, y David fue como un caballo en ese año, ¿okay? O como el mulo, así fue David también, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La falta de entendimiento nos lleva por caminos y sendas bien torcidas, ¿ok? Y la falta de entendimiento nos impide reconocer y aceptar la ayuda del ayudador, Dios, usando sus medios.
tal como lo haría una bestia que patea al que lo quiere ayudar. Imagínense, ¿por qué somos comparados con una bestia de carga, con dos bestias de carga? Usted sabe, imagínense que va un caballo, ¿no? Lleva una gran carga y el dueño le dirige por aquí, ¿no? Porque aquí está un atascadero, ¿no? No, el caballo es necio y se va por el atascadero, ¿no? Y se atasca. Una vez atascado, el dueño lo que va a querer es sacarle, ¿verdad? Pero usted sabe que el caballo, como es una bestia sin entendimiento, puede malinterpretar la ayuda de su dueño. ¿Sí? Y en vez de que mire que el dueño quiere sacarlo, jalando, lo que sea, lo que va a hacer es darle patadas. ¿Y por qué? Bueno, porque es una bestia de carga, es un animal sin entendimiento, ¿no? Ahora, no se espera que el creyente haga eso, aunque David hizo eso, ¿ok? Durante un año, si fue un año, ¿cuántas veces el Señor puso su mano sobre él, ¿no? ¿Con qué razón? Para ayudarle. Pero ¿saben que David nunca lo percibió? Por ejemplo, dice ahí en el verso 2, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. O sea que desde que comenzó a pecar, David miró las consecuencias terribles de su pecado. Y en vez de decir, oh, es Dios llamándome la atención porque me ama tanto, me está tocando. ¿Saben que no hizo eso? No, nunca lo hizo. ¿Saben cuándo reaccionó David? Hasta que vino el profeta Natán. O sea que nunca percibió el amor de Dios a través de que tocó su cuerpo, sus emociones, su vida espiritual menguada. No se dio cuenta. O sea, era realmente David era como un caballo y como un mulo sin entendimiento. ¿Sí entienden la comparación? Sí, es por eso que David dilató en venir al Señor. Por eso cuando leemos, por ejemplo, Romanos 3:11, no pierdas Salmo 32, vaya conmigo a Romanos 3:11. Estamos viendo la condición de un hombre cuando no quiere venir al Señor, el por qué. Vaya conmigo a Romanos 3:11. El apóstol Pablo explica ahí también cuál es la razón de que un hombre se ennecia en no venir a Dios, de un creyente en este caso. ¿Lo tiene? Amén. Romanos 3:11 dice así. Romanos 3:11 está hablando de los hombres, ¿ok? Que por el pecado nos quedamos sin entendimiento. Dice, no hay quien, en el verso 11, o sea, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sí, el pecado en el hombre ocasiona esto, ¿ok? Nos deja sin entendimiento. Cuando dice aquí no hay quien entienda, no está hablando de dejar a un hombre sin la capacidad de hacer su labor diaria, ¿ok? No, porque un hombre sigue haciendo su trabajo de cada día y lo puede hacer 100% perfectamente bien. Un muchacho que va a la escuela, en su escuela puede ir perfectamente, aunque esté en su pecado. O sea, no habla de eso. Habla de que cuando dice no hay quien entienda, habla de la percepción espiritual, ¿ok? Habla de que no entiende la provisión de Dios. De eso está hablando. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, cuando uno peca, cuando Dios te quiere ayudar, rechazamos toda ayuda. ¿Por qué? Porque olvidamos o dejamos de entender el propósito de Dios. O también, como dice ahí en Romanos 3:12, ¿lo tienen? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Sí, hermanos, dice Pablo también que cuando uno anda en el pecado no perdonado, nos volvemos inútiles. Y usted dice, no, hermano, porque yo cuando pequé, yo seguía siendo útil. Sí, para el mundo sí, pero para Dios, ¿qué hombre es útil para Dios cuando anda en su pecado no perdonado? Uno se inutiliza, ¿ok? A eso se refiere Pablo. Se refiere a la relación para con Dios. Para el mundo puede hacer muchas cosas, pero para Dios no hacemos nada porque nos volvemos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí lo bueno se refiere a los propósitos de Dios, ¿ok? ¿No se me entienda? Sí, porque en tu trabajo puede ser perfecto. Sí, pero para con Dios no hay quien haga lo bueno. Entonces, se pierde el entendimiento, ¿ok? ¿Cuál es otra razón por la cual un cristiano puede tardar en venir a Dios para que le perdone y sea restaurado? Bueno, David
ya lo expresó hace un momento. Ya vimos algunas razones, ¿ok? Pero también David nos cuenta sobre las consecuencias de vivir sin la comunión a causa de un pecado que no ha sido perdonado. Ya vimos por qué tarda una persona en venir al Señor, pero también, repito, cuáles son las consecuencias mientras tardo en venir al Señor porque no quiero. Bueno, ahí lo dice en el verso 4, leamos Salmo 32, verso 4, las consecuencias. Salmo 32, verso 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, dice. Y aún en el verso 3 dice: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En pocas palabras, cuando un creyente ha pecado y tarda en venir al Señor, no se va a quitar de encima, número uno, sufrimiento físico. ¿Hay sufrimiento físico, sí o no? Sí, hermanos, es increíble, pero cuando uno sabe que ha pecado, tu conciencia te está acribillando y hasta te enfermas, ¿ok? Pero uno es necio, ¿no? Y ahí sigue uno, porque quiere. Y no solamente uno se puede afectar físicamente, uno se afecta también emocionalmente. El daño que causan las emociones, ¿no? Cuando has pecado. Y la depresión, y la ira, ¿no? Y la amargura, ¿no? Uno se amarga cuando ha pecado porque uno quiere seguir necio en él. ¿Y qué más? Y por supuesto el decaimiento espiritual. Y todo esto es consecuencia de que uno tarda en venir al Señor porque uno insiste en vivir en su pecado. Y si uno se insiste ahí, lo que obtiene uno es un continuo vacío por buscar ayuda en lugares equivocados, menos en Dios, ¿no? Sí, uno no quiere venir al Señor y uno piensa que buscando en otros lugares va uno a solucionar ese sufrimiento físico, ese sufrimiento emocional y ese decaimiento espiritual, ¿no? Y en vez de decir necesito a Dios, ¿saben qué dice uno muchas veces? Necesito un traje nuevo. Necesito un auto. Me siento así porque es que necesitamos un auto nuevo, ¿no? ¿Sí o no ha pasado esto, no? Y hay quien se vuelve luego comprador compulsivo, ¿no? ¿Y por qué se hace eso muchas veces? Por llenar ese vacío que está sintiendo a causa de un pecado que no queremos abandonar, ¿no? Y que lo quiere uno llenar con cosas materiales, a veces con cosas materiales, a veces no son las cosas materiales, ¿ok? A veces lo buscamos en una amistad, ¿sí o no pasa? Sí, a veces piensas que ese vacío que sientes a causa de un pecado tuyo o mío se va a solucionar no con la amistad que necesito con Dios, no. Y buscamos una amistad, ¿no? Alguna persona, pero tampoco eso llena el vacío, ¿ok? A veces en buscar el consejo en Dios, buscamos en la psicología, y la psicología no siempre nos va a decir, bueno, es que ese pecado que cometiste, no es pecado, dice, ¿no? Y no es tu culpa tampoco, porque la culpa es de la sociedad, ¿no? Que nos oprime, ¿no? La culpa es, ¿en qué iglesia vas? No, pues en la iglesia, está ahí. La culpa son ellos, ¿ok? Por hipócritas. Pero tú no eres culpable, ¿ok? ¿Sí me entiendes? ¿Sí hacemos eso o no? Sí, buscamos la solución en otras cosas, ¿ok? Porque no queremos reconocer que es nuestro pecado, ¿no? Lo buscamos en la autocomplacencia, no sé, más dinero, más cosas. Algunos lo buscan aún en el trabajo excesivo, ¿ok? ¿Por qué trabajas tanto? Para olvidarme de mi amargura. Sí. O me equivoco, ¿no? Sí, hacemos eso. Y a veces terminamos cometiendo más pecados. Ahora, ya después de hablar de estas cosas tristes, ¿cuál es la solución para recuperar la comunión con Dios? Y bueno, David es bien claro, ¿no? Versos 5 y 6. Está tan fácil que ni necesitaría yo decir nada al respecto. Lea el verso 5 y el verso 6 y ahí está toda la solución, ¿no? Número 1 dice David en el verso 5 dice, mi pecado te declaré, ¿no? Y no encubrí mi iniquidad, ¿no? Dije, ¿qué más hizo David? Confesaré mis transgresiones a Jehová, ¿no?
Y dicen, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es tan fácil como eso, ¿no? Y en el verso 6 dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. La solución es reconocer, en primer lugar, este es parte de la solución. Miren, cuando usted y yo pequemos, que puede pasar, espero que no pase, pero muy seguro que pase, la solución comienza con reconocer que es mi pecado, ¿ok? Es tu pecado, va a ser tu pecado. No hay solución rápida si comenzamos a pensar que es el pecado del hermano, del vecino, ¿no? Voy a poner un ejemplo no, esa no es indirecta ni directa, que es meramente un ejemplo. Normalmente en los hogares tenemos experiencia, cuando un problema hay ahí entre matrimonio, siempre el esposo, como yo, digo, es que es por mi esposa. ¿Sí o no? Sí. Si los dos van a consejería, esto lo dicen los consejeros, ¿ok? Esos que tienen a muchas parejas. Siempre el esposo dice, es que el problema es por mi esposa. Y la esposa dice, no, es que el problema es por mi esposo. Pero casi nunca, yo nunca he sabido de un caso que llegue una pareja a una consejería diciendo, o sea, el pastor principalmente, pastor, vengo aquí porque yo reconozco mi pecado, yo reconozco que el problema de mi matrimonio es mi pecado y vengo aquí, pastor, para que me ayude. Y también su esposo que llegue, no, pastor, vengo aquí porque el pecado es mío, ¿ok? Yo soy el culpable, por eso estamos aquí. Ayúdenos. Imagínense qué bonito sería, ¿no? ¿Sería bonito o no sería bonito? Que cuando hay un problema matrimonial, los dos llegaran ahí discutiendo, pero porque cada uno reconoce que es su pecado. La solución sería bien fácil, ¿no? El consejero diría, está fácil, ya no hay que batallar, ya cada uno reconoció su pecado y no han fallado en eso, porque eso es lo que la Biblia dice. Siguiente paso sería, bien, vamos a poner ahora en las manos, asunto arreglado. ¿Sabe por qué se tarda mucho una consejería? Porque cuando usted y yo llegamos, yo llego, pastor, es que es la culpa de ella, y ella, no es que la culpa de él, el trabajo del pastor era convencerme a mí y convencerla a ella que es su pecado, y eso puede tardar 1 año, 2 años o nunca. ¿Sí o no? Sí, es por esa razón. Así que empezamos por eso, es siempre mi pecado, es tu pecado, no el pecado del otro. Siguiente, cosa, ¿qué más hay que hacer? Bueno, confesar mi pecado. David lo dijo ahí, ¿no? Porque David comenzó diciendo, es mi pecado, ¿no? Dijo David, mi pecado, dice. Después dice, te declaré, pero primeramente dijo, es mi pecado, ¿no? Mi pecado, dice. Y después eso que hizo David, pues declararlo al Señor, confesarlo. Dice ahí en el verso 5, ¿no? Confesar mi pecado a Dios, confesar mi pecado, no el pecado de mi prójimo. Confesar mi pecado personal es la solución. Confesar mi pecado a Dios me devuelve mi dignidad. El esposo, voy a seguir con el ejemplo, el esposo no quiere confesar que es un pecado porque piensa que se va a ver indigno, ¿no? Piensa que va a quedar avergonzado. No, es al revés, así piensa el mundo. Dios dice que cuando confesamos nuestro pecado, recuperamos nuestra dignidad. El mundo piensa al revés, por eso nadie quiere confesar su pecado, porque piensa que nos van a avergonzar. Pensamos que vamos a presentarnos como los más débiles, ¿no? Ay, ¿qué van a decir de mí que es mi pecado? Así recuperamos la dignidad. Dios está esperando que confesemos nuestro pecado, ¿para qué? Para restaurarnos. Mientras no lo confesemos, somos indignos más bien, esclavos del pecado, y no recuperaremos nuestra posición. Confesar mi pecado entonces a Dios me devuelve mi dignidad y no me hace ser más débil, ¿ok? El mundo piensa al revés, el mundo piensa que es vergonzoso declarar mi pecado, por eso nadie quiere practicar el arrepentimiento. No tratar de ocultar mi pecado es también la solución, pues eso solamente me engaña a mí mismo, ¿ok? No debo tratar de ocultar mi pecado, ni siquiera lo puedo hacer. No lo puedo hacer con mi prójimo, no lo puedo hacer conmigo mismo, con mi conciencia, mucho menos con Dios. No debo
autojustificarme culpando a otros por mi pecado. No debo decir, bueno, es que yo pequé porque es que la sociedad, ¿no? No, yo pequé porque es que la iglesia es tan presionante. No, yo pequé porque es el pastor. No, yo pequé porque es mis hijos, ¿no? No, yo pequé porque no tengo trabajo. No, pequé porque es por mi naturaleza caída. No, uno no debe buscar justificarse. Es simplemente reconocer que hemos pecado y que necesitamos ser perdonados, viniendo en arrepentimiento verdadero. Esa es la solución según nos dice David ahí en el verso 5 y el verso 6, ¿cierto? Ahora, aquí en el verso 6 hay una advertencia. Leamos el verso 6. Aquí está una advertencia. Dice así, lo leo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. O sea que ¿hay un tiempo específico o especial en que Dios pueda ser hallado? Sí. ¿Hay un tiempo en el que no puede ser hallado? Sí, también. Ahora, ¿cuál es el mejor tiempo en que un cristiano puede hallar a Dios? Es decir, que se puede acercar a Dios y Dios lo escuche. ¿Cuál es el mejor tiempo? Bueno, cuando hay una comunión buena con Dios, ¿cierto? Cuando un creyente tiene una buena comunión con Dios, el creyente ora al Señor y el Señor le escucha, ¿cierto? Sí, Él es útil en la mano de Dios. Esa es la razón primera. Pero aquí estamos hablando de un creyente que pecó, ¿cierto? Ahora, ¿qué otro tiempo el Señor puede ser hallado? En otro tiempo. Siempre que tú has caído, que tu comunión esté rota, pero que el creyente sienta y reconozca la carga por haber pecado contra Dios. Es decir, un creyente puede encontrar a Dios cuando está bien delante de Dios, pero también un creyente puede encontrar a Dios cuando ha pecado, pero siempre y cuando sientas o percibas la carga de que has pecado contra Dios. Y normalmente eso pasa cuando Dios actúa en ti, a veces a través de la disciplina, pero tú reconoces que es Dios tratando contigo porque has pecado. Hay un ejemplo. ¿Cierto o no que cuando David pecó, Dios empezó a tratar con David? Sí, empezó a tocar su carne, sus emociones, ¿ok? Su alma. Pero David no reaccionó. Así es que en ese año David no pudo encontrar a Dios, ¿cierto? Lo encontró hasta que vino el profeta Natán. Significa entonces que yo no debería tardar un año. Yo debería estar, no sé, atento. Si yo he pecado, inmediatamente yo debería sentir la carga cuando Dios empieza a tratar conmigo de que he pecado contra Dios. Y ese sería el tiempo específico o más conveniente para que yo venga a Dios. No necesito esperarme tanto tiempo, pero a veces esperamos demasiado, ¿cierto? Por ejemplo, en el Salmo 51, en el verso 4, o si usted va al Salmo 51, en el verso 4, que es el mismo salmo o es el salmo anterior al que estamos leyendo, aunque esté en el 51, ¿lo tiene? Amén. Dice así, lo leemos. David fue el que dijo esto, ¿ok? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, ¿cuándo David dijo estas palabras? ¿Una vez que pecó o hasta que fue confrontado por Natán? Hasta que fue confrontado por Natán. Ese es el problema, que David tardó demasiado. Así es que ¿cuándo Dios puede ser hallado? Hermanos, cuando pecas, pero que necesitamos sentir que hemos pecado contra Dios. Hay muchos que no sentimos nada, ¿cierto? Hemos pecado, Dios empieza a disciplinarnos y en vez de reconocer que es el amor de Dios, nos enojamos. Nos enojamos contra Dios, nos enojamos contra el hermano, pero lo menos que hacemos es sentir la carga de nuestro pecado hacia Dios, y por eso es que no venimos a Él. O sea, no podemos hallarle. No sé si me entendieron esa parte. De hecho, ahí tengo un ejemplo más. Tenemos el caso del hijo pródigo. ¿Conocen la historia, cierto? Miren, el hijo pródigo se llevó el dinero que le pertenecía, obviamente, pero cometió muchos pecados, ¿cierto?
Y esos pecados le causaron mucho dolor. No debe ser ese dolor, el dolor de quedarte sin comer, no debe ser el dolor de quedarte sin trabajo, lo que debe traerte arrepentimiento. No se me entienda. Si se siente ese dolor, pero ese no debe ser el dolor, ¿verdad? Porque si vienes a Dios porque te quedas sin trabajo, no estamos haciendo nada especial, ¿ok? No, el dolor que debe traerte regreso a Dios es ese dolor, pero por haber pecado contra Dios, no por estar sufriendo porque te quedaste sin comida, no. El hijo pródigo dijo estas palabras allá en Lucas 15:18, lo voy a leer, dice así: cuando él, después de que pecó y que estaba sufriendo, él reconoció que el pecado más grave era contra Dios. Por eso dijo así él: me levantaré e iré a mi padre. Ahora, recuerden que él estaba sufriendo ya, no tenía comida, ¿ok? Pero a él empezó un dolor más grande que la falta de comida. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nunca dijo otra cosa, ¿ok? Pero esto fue más que suficiente. Aquí se mira un verdadero arrepentimiento. Él está diciendo: lo grave de mi pecado, que fue gastarse todo el dinero con prostitutas y todo lo demás, dice, fue porque pequé contra Dios. En primer lugar, contra el cielo. Y en Lucas 15:21, el mismo hijo pródigo ya después lo hizo, ¿no? Dice, cuando ya vio cerca a su padre, él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea que cuando David dice en el Salmo 32, en el verso 6, por esto hará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, significa que Dios trabaja para que cuando hemos pecado tengamos la oportunidad de buscarle, de encontrarle, ¿ok? No es que Dios ande perdido, no, los que estamos perdidos somos nosotros, ¿ok? Pero hay un tiempo que Dios nos procura, para que me entienda. Y ahí es cuando hay que buscar a Dios. Por eso, si usted ha pecado y está sintiendo la incomodidad de ese pecado, es el momento oportuno, es el momento perfecto para que usted venga a Dios. Porque es Dios el que está haciendo que usted se sienta incómodo, que usted se sienta afligido, ¿ok? Lo peor que puede hacer es no hacer caso a esa sensación de carga, ¿ok? Que Dios está poniendo, ¿ok? Ahora, ¿y por qué hacer esto? ¿Por qué hacer esto a tiempo? Bueno, es que si nosotros no aprovechamos ese tiempo oportuno, puede pasar algo. Nuestra conciencia se puede cauterizar, nuestro corazón se puede endurecer, y con una conciencia cauterizada, con un corazón duro, podríamos terminar siendo como un hombre en la Biblia que se llamó Esaú, ¿ok? El cual terminó convirtiéndose en un profano, según el apóstol Pablo. ¿Y qué es un hombre profano? Es un hombre que se ha endurecido tanto que no le importa lo que Dios tenga que decir. Por eso en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo le dice a los creyentes que son obstinados en abandonar su pecado y venir a Dios en arrepentimiento, les dice así, busque conmigo Hebreos capítulo 12 en el verso 16. Casi terminamos, hermano, ¿ok? Ya no nos falta mucho. Esto nos es provechoso. ¿Qué pasa si yo estoy en un pecado y Dios me está hablando y yo no hago caso? Bueno, te puede pasar algo que Dios no quiere, que nos dijo en Hebreos capítulo 12, en el verso 16, ¿lo tiene? Dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Y por qué nos compara con Esaú? Dice, ¿qué hizo Esaú? Bueno, Esaú hizo lo siguiente, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ahora, ¿qué parte de la bendición quería Esaú? ¿La palabra de Dios o las cosas terrenales? Fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Por qué Esaú
no pudo actuar con arrepentimiento. ¿Fue Dios el que le prohibió el arrepentimiento? Porque ahí dice, ¿no? Fue desechado, dice, y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. ¿Esaú procuró con lágrimas el arrepentimiento? No. ¿Por qué lloraba Esaú? Por la bendición, ¿no? ¿Qué tipo de bendición? Por lo terrenal, ¿no? O sea, Esaú no miró lo que venía de parte de Dios como algo digno de desear. No, lo que él quería nada más es las cosas terrenales. Y en su mente, en el tiempo preciso, él no supo actuar con arrepentimiento. No quiso ir en arrepentimiento. Ahora, ¿Esaú pudo haber sido restaurado? Sí. Igual que Judas. ¿Qué hizo Judas? ¿Se acuerdan? Judas vendió al Señor y después Dios le ayudó para que pudiera arrepentirse. Sí. ¿Saben cómo le ayudó? Su conciencia. La conciencia de Judas le hizo sentirse mal, ¿sí o no? Se sentía terrible. ¿Cómo sabemos? Que no quería ni estar vivo ya. ¿Ese era el tiempo oportuno para qué? ¿Para lo hizo? ¿Para qué hizo? ¿Tuvo tiempo oportuno? Imagínense cómo es Dios de misericordioso, ¿no? Hay un tiempo en que todos los que hemos pecado le podemos hallar. Esaú le pudo hallar. Saúl le pudo hallar. ¿Cierto? Judas le pudo hallar. Pero ¿qué pasó con ellos? No quisieron hacerlo. No quisieron hacerlo. Se convirtieron en unos profanos. Por eso a Judas, Esaú, se le llama un profano, porque tuvo en poco la palabra de Dios, tuvo un poco la ayuda de Dios. Esaú no quiso la bendición. Y Pablo está comparando a los cristianos y nos dice, no seamos como él. Nuestra conciencia se puede cauterizar y podemos perder la oportunidad de venir a arrepentimiento cuando hemos pecado. Y se puede acabar la oportunidad, ¿no? Termino con esto. El resultado de recuperar la comunión con Dios. Vamos a hacer de cuenta que actuamos bien, pecamos, pero cuando Dios nos habló, ahí estuvimos dispuestos a venir en arrepentimiento, reconociendo mi pecado, ¿ok? Y confesándolo. ¿Cuáles son los resultados? Dice el verso 7 al verso 11. Hay un montón de resultados. Voy a ir rápido por el tiempo, se nos fue, ¿no? Pero comencemos del verso 7, dice así. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, ¿no? Una vez que ha sido perdonado, el Señor nos libra de las angustias, ¿no? Con cánticos de liberación me rodearás, ¿no? Dice el verso 6, te haré entender. ¿Qué cosa obtengo cuando ya Dios me ha restaurado? Ahora puedo entender, ¿no? Cuando estoy en pecado, dice David, no podía entender. Era como un caballo o como un mulo, ¿no? Pero cuando ya Dios me restaura, ahora ya puedo entender. Significa que cuando Dios me quiere ayudar, yo ya lo voy a entender, ¿sí me entienden? Ahí les va. Estando en pecado no entendemos cuando Dios nos quiere ayudar, pero cuando nos restaura, ya podemos entender las cosas de Dios. Dejamos de hacer como animales, ¿no? Se oye feo, pero así es, ¿no? Ahí dice, te haré entender, ahora así dice. ¿Y qué más? Te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando yo ya estoy restaurado, el Señor ahora me enseña que Él tiene un mejor camino, que son mejores que mis caminos, ¿no? Y me enseña cómo andar por Él. Y así me enseña a dejar mi camino. ¿Qué más hace el Señor? Sobre ti fijaré mis ojos. No tenga miedo cuando lea este verso, ¿ok? Sobre ti fijaré mis ojos. A veces lo usamos, ten cuidado porque Dios te está mirando, ¿no? Y nos sentimos así como que, me están vigilando. ¿Nos conviene que el Señor fije sus ojos sobre nosotros? ¿Sí o no? Sí. ¿Saben cómo es? ¿Cómo me lo imagino yo? Como el padre que lleva a su hijo al parque, ¿ok? Y lo deja y le dice, hijo, ve a jugar, ¿no? ¿Y qué hace el padre? Bueno, ¿qué hacía el padre hace años? Ahora ya no. Ahora ya lo deja y se pone en el teléfono, ¿no? Yo hablo de antes, ¿okay? ¿Se acuerdan qué hacíamos padres? El niño se iba a jugar y quedaban nosotros ahí. Teníamos la vista sobre él, ¿no? Cuando se subía, si se iba a caer, atento, ¿no? Para cacharlo cuando menos, ¿cierto? Si alguien se le acercaba, vamos a ver qué, ahí, ¿sí me entienden? Teníamos la mirada atento, ¿por qué? Porque son nuestros hijos, porque no queremos que les pase
Eso significa este verso. Pero eso sucede cuando Dios estamos en su voluntad, ¿ok? Dice, y esa es una consecuencia de haber venido a Dios después de que hemos pecado, venimos con arrepentimiento. Esa es una consecuencia ahí. Dice, sobre ti fijaré mis ojos, ¿no? Después dice en el verso 9, no seáis, o dicho de otra manera, sería como porque ya lo leímos, para que no seáis, ¿no? Ya no seremos así. No seáis como el caballo, como el mulo. Ya una vez que nos ha restaurado así, ya no somos como caballos, ¿ok? Ya no somos como mulos, ¿por qué? Pero cuando Dios, ya entendemos que Dios nos quiere ayudar, ¿ok? Ya entendemos, mire, cuando estamos restaurados, ahora sí, yo me puedo acercar a usted. Qué bonito acercarse a un creyente que es obediente al Señor y decirle, mi hermano, fíjate que ahora vamos a hacer esto. Y el hermano dice, sí, vamos a hacerlo. Y atiende, ¿no? Es fácil, ¿cierto? Es fácil cuando un creyente ya ha restaurado su comunión con el Señor, es fácil hablar con Él, es fácil pedirle algo, ¿sí? Pero cuando no, hombre, le pides algo y el pastor, ¿qué se pensará? Pero después, hermano, lo que usted quiera, es el Señor el que hace eso, ¿no? Qué bonito, ¿no? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Cuando estoy en el Señor ya no soy así. Dice el verso 10, y aquí hace un contraste, ¿no? Entre los que no vienen al Señor y los que ya vinieron al Señor, como David. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Quiénes son ellos? En primer lugar, aquellos que han rechazado la gracia del Salvador, ¿no? Pero también un creyente que cae en su pecado y que insiste en seguir en él, se convierte en un pecador impío, ¿no? Dice, mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia, ¿no? Y ahora sí podemos concluir el verso 11, ¿no? El resultado de recuperar la comunión con Dios después que he pecado, ¿no? Por eso David hizo este salmo, es un canto de dicha, de alegría, porque un pecador ha sido perdonado. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos. ¿Quién nos hace justos? Dios nos hace justos, ¿ok? Y cantad con júbilo todos los rectos de corazón. ¿Quién nos trae rectitud cuando nos hemos torcido? Y el Señor, ¿ok? Pero podemos cantar entonces por el Señor, y por eso entonamos los himnos. Por esa razón podemos cantar, porque nosotros recordamos que en nuestros pecados el Señor nos restaura, pero que Él nos provee de todo para que podamos venir en arrepentimiento. Al final de cuentas somos ayudados en todos, ¿no? Cuán grande Dios tenemos nosotros. Vamos a dar gracias por este día, que el Señor nos siga ayudando. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias este día, Señor, por tanta misericordia tuya. Padre, muchísimas gracias porque en algún momento nosotros hemos pecado, Señor, y el peso de ese pecado nos ha acarreado mucho dolor, pero gracias porque nos hiciste ver que el dolor principal, Señor, es haber perdido la comunión contigo. Y por esa razón fuimos ayudados y aprovechamos ese tiempo preciso. Y ahora nos has restaurado. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Pero también te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, si hay algún hermano presente en este lugar o que conozcamos y que, Señor, a causa de un pecado ha perdido la comunión contigo, te pedimos, Padre, que le ayudes, que le procures un lugar, un tiempo para que él pueda venir en arrepentimiento. Padre, ayúdale así como nos has ayudado a nosotros a que puedas haber restauración. Padre, nuestro deseo también es que cada creyente pueda andar en tu voluntad y que juntos como iglesia podamos andar todos en tu voluntad y así podamos disfrutar de las bienaventuranzas. Padre, muchísimas gracias por Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos por terminado el sermón de este día. Solamente quiero anunciarle, vamos a venir a un tiempo de oración. Solamente quiero pedirles, o más bien invitarlos. Esta es una invitación para todos los varones, todos los jóvenes, todos los que no sean, todos los jóvenes varones que no tienen, y jovencitas y jovencitos que no son todavía mamá ni papá. Bueno, papá puede ser, que no sea mamá.
a reunirnos el día viernes a las 8. Los jóvenes tienen reunión este día viernes a las 7, de 7 a 8, pero de 8 en adelante vamos a tener unas prácticas con motivo del 10 de mayo, así es que están todos invitados para que puedan participar. Es la única información que tengo. ¿Hay otra información? El sábado, recuerden que el sábado nos reunimos aquí a las 8 de la mañana, todos aquí a las 8 de la mañana, y creo que es todo. Nos vamos a venir al tiempo de oración.